De la provincia de Aragua en Venezuela al centro de Nueva York en Estados Unidos, la temida organización criminal El Tren de Aragua no deja de expandir sus operaciones. Cada vez es más evidente que para la extorsión, robos, prostitución, trata de personas y secuestros, lo que menos le importa al Tren de Aragua son las fronteras. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegaron a Estados Unidos? ¿Y por qué es una alerta mundial la llegada del Tren de Aragua a Nueva York, Florida, Georgia, Chicago y más estados? Aquí te explico. Primero te voy a hablar un poco sobre esta organización criminal, pero solamente para refrescar tu memoria, porque estoy segura de que más de una vez has escuchado hablar sobre el Tren de Aragua. Nos vamos al año 2007, año en el que nació en el corazón del Sindicato de Trabajadores de la construcción de un tren en Aragua, estado ubicado a hora y media de Caracas, en Venezuela. Miembros de este sindicato extorsionaban a los contratistas y vendían puestos de trabajo, lo que los llevó a ser encarcelados en el penal de Tocorón. Este grupo delictivo consolidó su expansión desde el interior de la prisión hasta evolucionar de ser una banda delictiva local a transformarse en 10 años en una organización delictiva con alcance internacional y que en los últimos meses ha llegado a Estados Unidos. Según el exagente de la FBI, César Paz, el Tren de Aragua lleva más de 2 años en territorio estadounidense, pero recién desde mediados del año pasado su presencia se ha hecho mucho más notoria. Muchos de ellos han sido muy cautelosos en cuanto a hacerse muy públicos, otros no. Han formado alianzas aquí en este país con otros grupos criminales también. Entonces estamos hablando de que aproximadamente unos 2 años y medio, quién sabe un poco más, esta penetración ya ocurrió. Una importante cifra que te doy es que entre el 2022 y 2023, 38 migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos y México. Para las autoridades estadounidenses está claro que los miembros entraron al país camuflados como migrantes venezolanos, cruzando la peligrosa selva del Darién hasta asentarse en ciudades principales con numerosa comunidad de habla hispana, como Nueva York, Miami y Chicago. Yo no creo que existe una cifra precisa, concisa, pero lo que sí están tratando de hacer es de enfocarse en las ciudades con población latina más alta, ¿no? Porque estas bandas tratan de llegar especialmente a la gente latina para ejecutar o para hacer cobros de deudas o para ejecutar extorsiones o secuestros. Yo no creo que las autoridades federales tengan una cifra exacta, pero lo que sí sé es que están haciendo esfuerzos, no solamente desde la frontera de Estados Unidos, pero esfuerzos que llevan a ciudades más al norte, como en el estado de New York o el estado de Massachusetts, o del lado oeste, el estado de Oregon, el estado de Washington, el estado de California, que son estados muy grandes con poblaciones latinas bastante altas. En enero de este año 2024, Yurwin Salazar, de 23 años, fue detenido por la policía de Miami. Fue acusado del asesinato de un migrante venezolano de 43 años. ¿Y cómo las autoridades se dieron cuenta que era del Tren de Aragua? Por 2 motivos. Primero, lo más simple. Mientras Yurwin Salazar estaba cometiendo el robo y posterior asesinato, él mismo se identificó como miembro de ese grupo criminal. Pero igual las autoridades debían investigar si era o no del Tren de Aragua y llegaron a la conclusión de que el migrante asesinado había sido víctima del paseo millonario, una modalidad de secuestro extorsivo. Esta es una práctica propia del Tren de Aragua en países como Colombia y Venezuela. Entonces, cuando las fuerzas del orden estadounidenses investigaron, comprobaron que Salazar sí era miembro del Tren de Aragua. Es la violencia lo que, según César Paz, diferencia el Tren de Aragua de otras organizaciones criminales que operan en Estados Unidos. Lo que se notó fue una diferencia entre esos grupos y miembros del Tren de Aragua. Y el común denominador de todos estos
crímenes similares fue la violencia con que se ejecutaban estos crímenes. Han habido personas que han sido torturadas, lo cual no es común ver en otros grupos criminales, en estos grupos de distracción. Según la periodista venezolana Rona Rísquez, los grupos de crimen organizado buscan nuevos mercados, sobre todo los grupos venezolanos, porque cuando Venezuela estaba en emergencia humanitaria, donde no había dinero, ni a quién robar, ni a quién secuestrar, tuvieron que buscar otras formas para conseguir dinero. Esa podría ser la principal motivación del Tren de Aragua por apostar por nuevos lugares como Estados Unidos. Pero a todos los nuevos lugares a los que llegan utilizan las mismas modalidades delictivas que los diferencian de otras organizaciones. Entonces estamos hablando de que son dos modalidades completamente diferentes porque buscan no solamente robar, pero también están dedicados al narcotráfico, están dedicados a la extorsión, se dedican a extorsionar a personas, se dedican a prestar sus servicios como sicarios. ¿Y a quiénes prestan estos servicios? A grupos que ya están aquí en Estados Unidos, pandillas, grupos criminales que ya están en Estados Unidos por mucho tiempo. Pueden ser los Latin King, pueden ser los grupos como los Bloods, que están en la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, están a través de todos los Estados Unidos, pero más que nada sus orígenes fueron en California. Eso nos llama bastante la atención, el vínculo del Tren de Aragua con grupos delictivos y pandillas propias de Estados Unidos, pero también con cárteles mexicanos como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Yo creo que la metodología que ellos han utilizado no es la de pelearse por un territorio, como lo hacen carteles de la droga, digamos como el de Jalisco Nueva Generación o Sinaloa, que se dividen en áreas de distribución, de transportación, etcétera, etcétera. No, más bien yo creo que estos miembros del Tren de Aragua, de lo que he visto, se han expandido por varios estados de los Estados Unidos y obviamente a Latinoamérica, y han ofrecido sus servicios, han hecho contacto con estas bandas criminales, con estas pandillas que también están involucradas en narcotráfico, en prostitución, en lavado de activos o tráfico de armas. Han puesto sus servicios a las órdenes y es así como han conseguido esos contratos en estas áreas de crimen. Más allá de robos, secuestros, extorsión y narcotráfico, es la trata de personas el principal negocio del Tren de Aragua en Estados Unidos, por un simple motivo bastante espeluznante. Las mujeres y los niños pueden ser vendidos muchas veces en un solo día y por muchos años. La rentabilidad de este crimen es muy alto para el Tren de Aragua, que ha recorrido toda la costa este de Estados Unidos, desde Florida hasta la frontera con Canadá. ¿Qué están haciendo las autoridades federales? Una de las cosas importantes que hacen los agentes federales, estoy hablando del FBI, la DEA, estoy hablando del ATF, que es el Buró Federal que se encarga en cuanto a tráfico de armas de fuego o explosivos. Todas estas agencias federales utilizan los mecanismos de un recurso federal que ha estado ya en utilización, ha estado en vida desde los años 70, que se llama el Joint Terrorism Task Force, JTTF, que básicamente es una fuerza o un grupo de trabajo que se concentra en terrorismo. Han utilizado esos canales de comunicación federales, de nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, para poder canalizar información o inteligencia que han generado las agencias federales y las envían hacia las agencias estatales y locales. Y lo mismo que las agencias estatales o locales han conseguido en las calles con sus informantes, han compartido con las agencias federales para formar o para tener una mejor idea. Como les mencionaba al inicio del video, parece que al Tren de Aragua lo que menos les importa es traspasar las fronteras y cada vez llegan a más lugares y más personas.
quieres conocer más información como esta, no te olvides de seguir a Latina Noticias en todas las redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube.